Enciclopedia de Cocina Culinaria de Ferran Adrià, empecé la enorme labor de seleccionar uno a uno los diferentes enseres del sardo para realizar tan ardua tarea, entre los que se podían contar un tenedor, un plato, bueno, otro plato porque el primero se me rompió, un salero, el ser que se utiliza para guardar la sal y que encontré vacío y que tuve que rellenar yo mismo granito a granito por unos pequeños orificios que se encuentran en la parte superior. Sí, reíros 3 horas y 48 minutos con las citas y depilarse las cejas de mi hija la mayor. Una botella de aceite ya exprimido de sus respectivas aceitunas, por suerte para mí, porque si no ya me veo yo con el mini primer una por una. A ver que te pego, venga. Y una sartén que encontré buscando en unos curiosos cajones repletos de otros muchos y extraños objetos que a mis ojos aparecían como maravillas del ingenio y la inventiva humana. Ollas, pucheros, cazuelas, auténticos tesoros desconocidos para mí hasta este momento. De pronto vi a una cocinera que allí me observaba desde hacía ya un buen rato, con ojos desorbitados. Tal era mi frenética e inhabitual actividad. Dirigiéndome a ella, mi habitual tono de cortesía, le dije: señorita, que me falta fuego. A lo que ella respondió con un simpático desmayo. Seguidamente y sin perder tiempo me dirigí a un artefacto llamado frigorífico, y el frío aire que salió al abrirlo me trajo agradables recuerdos. Vaqueria. Y frente a mis ojos apareció lo que creí que resolvería mi problema. Pero después de esperar más de 45 minutos a que aquella gallina fría, desplumada y yo creo que difunta, después de esperar, decía, a que pusiera un huevo sin conseguirlo, llegué a la conclusión de que lo que me habían contado sobre el origen del huevo y la gallina, que de dónde venía el huevo y tal, era una mentira. Bueno, cosa que pude constatar al cabo de un rato de búsqueda, al descubrir por mí mismo que los huevos salen de unas curiosas cajas de cartón y van de 6 en 6. Cogí a uno de los sextillizos y empecé la misión que me había propuesto llevar a cabo. Mis acciones siguientes fueron: cogí la sartén por el mango, que desde el 23 lo tengo chupado, Puse la sartén sobre el fogón, puse aceite en la sartén, puse el huevo, lo lleva en clara, pero cuidado, sin cascarón, que no veas como de una comida. Allí lo sabe la